palabras. O sea, ¿qué es la gran conjunción? Y, o sea, ¿cuál es su importancia desde un punto de vista de astrología clásica o tradicional, en su opinión? Bueno, hay una larga tradición dentro del ámbito de la astrología tradicional de consideración de estos grandes ciclos, porque como sabemos, la astrología tradicional horoscópica tiene sus raíces en una visión, que es una visión del universo vinculada a los ciclos, y en esos ciclos, pues la comprensión de los fenómenos naturales y la sucesión de los diferentes avatares o eventos, tanto políticos como sociales, como culturales, como religiosos, ¿no? O sea, ya en la antigüedad, la mayor parte de los mitos que están recogidos en los anales de los grandes prosodas y de los grandes aedos antiguos, podríamos reconocerlos en ellos, podríamos reconocer en esos mitos asterismos, ¿no? Que se corresponden con movimientos planetarios y con conjunciones y con fenómenos astrológicos, pues de la magnitud, porque son más evidentes y porque han sido más estudiados, como por ejemplo la estrella de Belén, ¿de acuerdo? Y también pues otros muchos eventos vinculados a la sucesión en el movimiento de los diferentes daimones, ¿no? Los diferentes daimones celestes que generan evidentemente una conexión en el orden sublunar con fenómenos que ocurren localizados a lo largo y ancho, ¿de acuerdo? De la Tierra que ciñe la eclíptica, ciñe el cinturón zodiacal. Entonces, lo que tenemos con las grandes conjunciones son culminaciones de ciclos, procesos de alza y de baja en lo que son los sucederes o aconteceres que están vinculados en muchos niveles a diferentes climas, ¿no? La noción de clima, por ejemplo, dentro del ámbito de la astrología tradicional tiene mucha importancia. Hay que tener en cuenta que a lo largo del proceso de desarrollo de la astrología tradicional, lo último de lo que se prescindió en Occidente fue precisamente la dimensión meteorológica y de la dimensión que tiene que ver con los ciclos vinculados a los grandes sucesos de índole natural, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, bueno, tú me preguntabas hace unas semanas acerca de los terremotos, los maremotos, los ciclones, todas esas cosas fueron el ámbito dentro del cual la astrología no solamente se postuló en un primer momento su tarea prognóstica, sino que también con posterioridad fue lo último de lo que se desprendió la ciencia oficial, lo políticamente correcto en cuanto a la astrología en la época ya posterior al medievo, en la época del barroco. Lo que está claro es que hay una relación muy precisa, una relación muy exacta, estudiado por astrólogos tanto antiguos como modernos, con la más rabiosa modernidad, acerca de los ciclos planetarios, ¿no? De hecho, la astrología moderna es una astrología que hace mucho hincapié en los movimientos de los planetas más lentos, al punto de que podemos ver en algunos textos de astrólogos psicológicos contemporáneos, cuando tratan de los planetas que son los de septenario y denominándolos planetas rápidos, hablan de que sigue, que también son importantes, cuando lo que se trata es de valorar una carta natal, una carta de tránsito. Les da muchísima importancia a los planetas lentos que están vinculados a los grandes ciclos. Aquí nosotros estamos a punto de entrar en un ciclo que es muy especial por varias razones, ¿no? O sea, el ciclo de Saturno y de Júpiter, también llamado la Gran Conjunción, es un ciclo que se produce, como comentaba, por ejemplo, Pablo, y lo hizo de manera magistral, de acuerdo cada 20 años, ¿no? Entonces, cada 20 años, a lo largo de un ciclo que dura aproximadamente unos 220 a 260 años, esos ciclos se producen en un mismo elemento, ¿de acuerdo? Aunque hay fases, sobre todo al principio y al final, en que Claro. pueden producir pequeños encabalgamientos. Esto es recurrencias de acuerdo a ciclos anteriores, como se ha producido también en este proceso en el cual vamos a ver que las conjunciones van a mutar de signos de tierra a signos de aire, ¿no? Y ya vimos una conjunción de Saturno hace aproximadamente unos 40 años, ¿de acuerdo? De Saturno con Júpiter en el signo de Libra, que espero que nos dé tiempo a explicar y explayarnos en las implicaciones que tuvo ese excurso de los dos grandes cronocratores en ese momento, porque creo que definieron un escenario
que estamos actualmente a un nivel civilizatorio padeciendo de una manera muy, muy prominente. Hay que tener en cuenta que también nuestro malhadado y algunas veces postergado Plutón también se encontraba por esos bajos. Oh, wow, no sabía ese detalle. No sabía ese Bueno, detalle. nosotros Claro, Plutón tuvimos estaba en Libra para ese entonces, muy cierto, sí, sí. Plutón estaba en Libra en esos momentos, con lo cual tuvimos un importante anticipo, de acuerdo, del que ahora estamos cobrando sus infaustas y muy deletéreas, de acuerdo, consecuencias a nivel civilizatorio y social. Sí, excelente, o sea, definitivamente vamos a hablar de eso, pero para ir ya retomando en Hablando, hablando en temas de astrología tradicional, tenemos tenemos varias conjunciones. O sea, la conjunción de Saturno y Marte, la conjunción de Júpiter y Marte, la conjunción de Saturno y Júpiter, son las grandes conjunciones clásicas. Son grandes conjunciones que generan grandes eventos respecto de los cuales levantamos en un momento dado, según las técnicas tradicionales por las que se rigen, de acuerdo, los astrólogos de la antigüedad, que son muy estrictas a la hora de valorar el sistema de los diferentes diagramas para entender cómo evolucionan esos ciclos, ¿de acuerdo? Esos son los grandes eventos celestes que generan grandes convulsiones y muchas veces procesos de fuertes transformaciones. Veo, veo. O sea que ya hemos definido el concepto de gran conjunción, que es cuando Júpiter y Saturno se unen. Usted mencionó que se unieron en el 1980 en Libra tropical. Subsiguientemente se volvieron a unir en el 2000 y ahora se vuelven a unir próximamente. ¿Cuándo es que va a ocurrir la gran conjunción? ¿Dónde va a ocurrir? Y a la misma vez, ¿desde cuándo el hombre tiene noción de la gran conjunción? Porque obviamente hemos detallado de que desde la antigüedad siempre se ha observado el firmamento y siempre se ha observado pues cuando los astros se unen, se separan, van en reversa, y cómo esto tiene una repercusión desde el punto de vista mundano sobre, pues, usted mencionó las condiciones atmosféricas, los terremotos, los maremotos, pero como consecuencia también sobre la vida política del reino, del rey, y como consecuencia en la modernidad sobre los países del mundo. Pero en esencia, ¿dónde va a ser la próxima gran conjunción de Saturno y Júpiter? ¿En qué signo va a ser? Grados si los conoce. Y en adición a eso, ¿desde cuándo el hombre tiene noción de esta gran conjunción? Si podemos dar una historia según su entendimiento y sus estudios. A ver, la gran conjunción se va a producir hacia finales de este año, va a coincidir además con la transición del Sol durante el solsticio invernal. O sea, coincide prácticamente en las mismas fechas. Se va a producir hacia el 21-22 de diciembre, en función de dónde nos encontremos, porque ya sabemos que el mundo es muy grande, ¿de acuerdo? Y que son 24 horas, o sea, estará encabalgado entre el día 21 Claro. y el día 22 de diciembre. Se producirá en los primeros minutos de Acuario y va a ser un evento que se va a dilatar, o sea, tiene esa posición, esa localización concreta en ese instante, en ese momento concreto, donde veremos la primera conjunción. Pero hay que tener en cuenta, de acuerdo, que esos planetas, que son planetas, ya sabemos que los planetas retrogradan en el punto en el cual se ponen al Sol. Claro. Eso significa que a lo largo del tiempo en que el Sol sigue dando vueltas, ¿de acuerdo? Pues Saturno y Júpiter van a entrar en retrogradación. O sea, los planetas superiores, específicamente. Sí, los planetas superiores, los planetas que tienen su exaltación, ¿de acuerdo? En los signos convertibles o tropicales, ¿de acuerdo? Esto es, los planetas superiores que tienen su exaltación, pues la tienen en los signos tropicales precisamente por ese motivo, porque marcan el principio de un giro, ¿no? Desde ahí proviene la palabra trópico, que significa girar, moverse en rotación, ¿de acuerdo? Con lo cual, tenemos que los planetas mayores son planetas que pueden establecer oposición al Sol, y los planetas, por definición, en el momento en el que están opuestos al Sol, siempre se encuentran retrógrados. Con lo cual, vamos a ver varias conjunciones de los grandes conmutadores a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Las vamos a ver en recurrencia aproximadamente en unas 2, 3 ocasiones o incluso más.
¿de acuerdo? Durante ese periodo. Eso significa que no podemos centrar una gran conjunción en un instante, en un momento concreto. Veo. Sí debemos valorar el punto en el que se produce esa conjunción como si se tratara de una carta de incepción, ¿de acuerdo? Y podemos valorarla como una carta de incepción. Lo que pasa es que, obviamente, los ciclos que están interesados en esos procesos son ciclos que se han preparado a lo largo de todas las conjunciones anteriores y de otras conjunciones subsidiarias, ¿de acuerdo? Y que también van a ir madurando a lo largo de configuraciones o de arreglos planetarios o de constelaciones planetarias en fases subsecuentes. O sea, va a ser un gran giro que además va a estar involucrado dentro de lo que estábamos comentando, ¿no? Ahora nosotros nos encontramos no en una cabeza, ¿de acuerdo?, de grandes conjunciones. No nos encontramos en una cabeza. Estamos viendo cómo los signos están pasando, o sea, la gran conjunción está pasando de signos de tierra a signos de aire, ¿de acuerdo? Pero previamente hubo un paso de los signos de fuego a los signos de tierra. Y después de los signos de aire se producirá un paso a los signos de agua. Con lo cual estamos en el centro, ¿de acuerdo? En el centro Literalmente. de un gran proceso que se inició con la entrada de esta conjunción, la producción de esa conjunción en los signos de fuego. Que fue, si no me equivoco, para el principio siglo XVII, finales siglo XVI, que tenemos, por lo menos en nuestro contexto occidental, es que comienza la reforma protestante, bueno, siglo XVI. La oficialización, que no fue el descubrimiento, porque ya América, se comerciaba claro. hacía muchísimo con América. América, realmente la relación con América es una relación que se hunde, ¿de acuerdo?, en la noche de los tiempos, es muy pretérita a esa condición, pero es la apertura al mundo como globalidad. Que se Exactamente, produce. el comienzo de la globalización, si uno se puede, aunque hay personas que argumentan eso de que obviamente en las ciencias sociales siempre hay diferentes hipótesis, ¿verdad? Y hay personas que dicen que la globalización empezó con fuerza a mediados del siglo XX, pero hay personas que se amparan en esa tesis de que efectivamente comenzó con gran fuerza luego del siglo XVI con la empresa del descubrimiento de América, encabezada mayoritariamente por íberos, ¿verdad? Por portugueses y por españoles. Portugueses, españoles, y bueno, también tenemos un factor muy importante, la Inglaterra isabelina y lo que representó, ¿de acuerdo? Correcto. La expansión del imperio de su majestad la reina, ¿no? Y que a la misma vez, indirectamente, también hay que darle Interesa la crédito. astrología de manera muy, Claro, interesa la astrología de una manera muy claro. prominente, porque si estamos viendo uno de los instantes, una de las épocas históricas en las que la astrología ha tenido mayor peso político, de acuerdo, fue precisamente en ese. En la Inglaterra Además, isabelina, sin duda hay alguna. que, hay que decir que la conjunción de Júpiter y Saturno, de acuerdo, en ese primer evento coincidió, de acuerdo, con la circunvolución del globo por parte de la expedición de Juan de Magallanes y de Juan Magallanes. Sebastián. Con lo cual ahí tenemos un gran proceso, un gran momento en el cual por primera vez el hombre, de acuerdo, recorre de cabo a rabo la esfera de la Tierra. Encontramos pues en nuestra personal Isola del Primo Giorno, de acuerdo, el encuentro con el tiempo, ¿no? Porque realmente es una manera de dejar atrás las especulaciones y empezar a entender el mundo como un orbe real, ¿de acuerdo? Como ese orbe que los astrólogos presumimos desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde tiempos paleolíticos, ¿no? Ese sueño del astrólogo, o sea, descubrir que realmente estamos en un orbe, ¿no? Claro, para que ahora vengan gente y suban videos a YouTube de que la Tierra es plana, pero eso es otro tema para otro momento. A lo que me refería anteriormente es que también hay que darle crédito en adición a los íberos, en adición a los isabelinos de Inglaterra también, aunque indirectamente al Imperio Otomano, ¿verdad? Porque no hubiese habido una expansión hacia el oeste del Océano Atlántico si no fuera por el monopolio del Imperio Otomano del Mediterráneo pues oriental, ¿verdad? Porque eso era lo que impedía el comercio con esas riquezas de la Asia, y pues España, Portugal querían accesar
esa riqueza sin tener que tener al intermediario de los otomanos. Pero volviendo al tema, antes de meternos de lleno a este tema histórico que realmente para mí es fascinante, vemos que ese ciclo de grandes conjunciones comenzó con este momento donde, como usted correctamente menciona, con esto de Magallanes, o sea, la idea de que el hombre, por primera vez en la historia que conocemos, ¿verdad? Porque sabe Dios, ese mundo prehistórico que nos conocemos, que es de otras eras, ¿verdad? Quizás ese mundo prediluviano, ese mundo atlante, pues es otra cosa que queda en la teoría y en el olvido. Los récords akáshicos, si queremos citar algún un concepto teosófico hasta cierto punto, ¿verdad? Pero vemos que ese fue el comienzo de lo que estamos ahora. Que estamos literalmente en el mismo medio, o sea, estamos de tierra a agua. Y lo que yo le quería preguntar en términos de sus referencias, para retomar la pregunta anterior, ¿desde cuándo el hombre tiene noción de esto en su opinión? O sea, ¿desde cuándo es que...? Desde siempre. O sea, vamos a ver, estaba el otro día hice una... El otro día No, hice eso fue lo que hablamos el otro día, que usted me dijo, que era desde siempre, pero que el hombre no lo... Era entre las sociedades astrológicas, que el hombre siempre sabía acerca de estos tópicos, pero no eran tan conocidos como son hoy en día. No sé si se acuerda de esa conversación que tuvimos el otro día. A ver, esto sí, pero bueno, es que estuvimos hablando también en Logos Astrológico, hicimos un monográfico acerca de los grandes ciclos, sobre todo temas vinculados a los grandes dioses o a los dioses decanos, ¿no? Y los dioses decanos están vinculados a los calendarios. Entonces, nosotros sabemos que hay 7 dioses decanos, ¿de acuerdo? 7 dioses que se correspondían con los 7 dioses del panteón caldeo, entre los cuales figuraban pues, el dios que se correspondía con nuestro Saturno, Cronos, ¿de acuerdo? Sí, estaba Sin, Marduk, Ishtar, habían otros. No, ahora mismo tengo nombres. Correcto, bueno, Hamash, exacto. Bueno, en fin, teníamos una gran panoplia de dioses cuyos mitos estaban vinculados a la danza de esos planetas alrededor de sus respectivos orbes, estableciendo sus respectivas conjunciones. Entonces existe el conocimiento vinculado a esas divinidades a través de los mitos que narran pues, las antiguas crónicas de los viejos mitógrafos de esas civilizaciones. 6.000, 7.000 años antes de Cristo incluso. Con lo cual, evidentemente, esas asociaciones existen mucho tiempo antes de que se desarrollara una astrología horoscópica, por lo tanto, hasta cierto punto estaban vinculados a la observación de esos fenómenos celestes, la factura, ¿de acuerdo?, la creación de esos mitos. Con lo cual, evidentemente, los ciclos de Saturno y de Júpiter ya eran conocidos en la prehistoria, o sea, antes de entrar en periodos históricos. Con lo cual, los grandes ciclos de Saturno y de Júpiter ya eran conocidos en ese tiempo. Y además estaban vinculados pues, a los mitos centrados en esas grandes divinidades, que son las divinidades que tienen un peso más prominente, porque son los ciclos más largos y los que determinan los grandes ciclos temporales. O sea, nosotros la noción de ciclo vinculado a los movimientos planetarios la podemos registrar en anales muy antiguos. Pero cuando estamos hablando de muy antiguos, estamos hablando prácticamente del origen del hombre. O sea, la observación del hombre del cielo, del ser humano y mirar hacia el cielo, ¿de acuerdo?, es cobrar conciencia de que perteneces a la tierra. Y humano viene de eso, viene de humus, viene de tierra. O sea, el ser humano se siente parte de la tierra cuando observa el cielo. Con lo cual, la liberación a través de la capacidad que tiene el ser humano por estar elevado, de poder mirar hacia el cielo, cosa que no pueden hacer los cuadrúpedos, ¿de acuerdo? Esa acción es una acción de liberar el conocimiento y, de alguna manera, desde la más remota antigüedad se conocen esos ciclos. Y además, en las crónicas de los reyes, ya en el Egipto antiguo, ¿de acuerdo?, todas las fases de Egipto, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, en todas las fases tenemos grandes anales históricos escritos por los grandes escribas, en donde las claves para comprender los ciclos históricos están vinculadas al ciclo de los planetas. Entonces, no es exactamente cierto esto que dices, de que esta va a ser la primera vez, ¿de acuerdo?, que los ciclos
van a ser retransmitidos por parte de astrólogos o difundidos de alguna forma, porque la difusión que tuvieron o que tenían en esos primeros tiempos era una difusión que estaba al nivel de todo el mundo. O sea, en el sentido de que estaban incardinados dentro de las costumbres y de los hábitos y de las diferentes fiestas oficiales y los diferentes eventos a lo largo del año. Y también hay que tener en cuenta, de acuerdo, que los ciclos planetarios, estamos hablando de los grandes ciclos planetarios, pues de los planetas, los grandes conjugadores como Júpiter y Saturno, estaban también vinculados a festividades que tenían que ver con las cosechas y a festividades que tenían que ver con grandes movimientos y grandes desplazamientos en cuanto a las poblaciones. Con lo cual, de alguna manera, en aquella época se vivían los asterismos planetarios o las configuraciones planetarias de una manera mucho más vívida de la que la vivimos ahora. Ahora bien, ahora nosotros evidentemente tenemos otros medios para difundirlo con un aparato extraordinario de erudición y manejando muchas palabras, y eso para Júpiter, para Mercurio jupiteriano como el tuyo y el mío es un goce, es un disfrute, porque podemos desbordar en explicaciones muy diversas, ¿no? Pero que por encima de todo somos nosotros los que a chafarrinones, como decía Nietzsche, ¿de acuerdo? Vamos haciendo un peplo, ¿de acuerdo? Vamos haciendo un tapiz con todos esos conocimientos antiguos. Claro. Pero ya te digo, las grandes conjunciones y las conjunciones medias y las pequeñas conjunciones, ¿de acuerdo? Todas eran bastante bien conocidas en aquellos tiempos. Y además vividas por la gente en su conjunto, porque tenían una traslación a las fiestas, las liturgias, ¿de acuerdo? De los diferentes panteones de todos esos dioses, ¿de acuerdo? Que tenían un peso muy prominente en la cotidianidad de la gente. Claro, ahí tenemos lo que es la diferencia entre la sociedad moderna y la sociedad tradicional. El hecho de que en la sociedad tradicional, por lo menos desde el punto de vista teórico, como nosotros lo estamos viendo e idealizando también, Sí. podemos ver cómo esas cosas pues permeaban en toda la cultura y permeaban en el diario vivir porque estaban intrínsecamente ligadas a la tradición. Y aunque la gente no supiera que era la gran conjunción de Saturno, de Júpiter, pues había algo simbólico que lo representaba y que formaba parte de su sociedad. Y entonces hoy en día en la sociedad moderna que creemos que estamos en el ápice del desarrollo humano, que estamos en la sociedad más avanzada en la historia de la humanidad. O sea, las personas ni siquiera saben que va a ocurrir la gran conjunción. Las personas ni siquiera saben, o sea, a mí algo que yo he hablado, creo que lo he hablado con usted, a mí lo que a mí me sorprende mucho es cómo la persona común asocia el planeta a la imagen. Y es la primera vez en la historia, yo creo, que, o sea, obviamente antes las personas asociaban los planetas a los dioses, ¿verdad? A una efigie, a un significante, ¿verdad? Digamos, a un ídolo, a un ícono, lo que sea. Yo no me refiero a eso, me refiero a una imagen, que es la idea de que la gente piensa en Saturno y piensa en el círculo con el aro, ¿verdad? Porque eso es lo que nos enseñan en la escuela. Y Júpiter, la gente piensa en el círculo con el ojo rojo, y es el más grande. Y entonces es la primera vez en la historia que la gente piensa en los planetas de esa manera, que es una locura, o sea, no es una locura, pero es una locura pensar de que es la primera vez en la historia. De hecho, es la primera vez, yo creo que, y eso es algo nuevo, de aquí a 200, 300 años más o menos desde que se desarrollaron las tecnologías ópticas para poder ver a Júpiter y Saturno. Pero lo que le quiero mencionar es que la gente asocia a Júpiter y Saturno con imágenes, más que con la idea de que esos son puntitos de luz que se están moviendo por el firmamento todas las noches y que han estado ahí desde que nacimos y van a estar ahí hasta después que nos muramos y sabe Dios hasta cuándo, ¿verdad? Pero que ahí vemos la dicotomía entre cómo algo tan importante que marca el tiempo, que el tiempo se mide a través de los movimientos celestes, obviamente pues nosotros lo medimos más a través del Sol y las luminarias, pero en esencia todos los planetas marcan tiempo, ¿verdad? Y todos tienen diferentes ciclos. Y cómo eso está, técnicamente no, está prácticamente ausente del zeitgeist global, contemporáneo. Y ahí vemos... Está ausente de zeitgeist, ¿de acuerdo? El espíritu de la época, ¿de acuerdo? Correcto. Del espíritu del tiempo, ¿no? Zeit, que es la palabra que utilizan los alemanes tan profunda y ha tenido tanta influencia en la historiografía, en la filosofía contemporánea, ¿no? Desde Hegel y Nietzsche hablaban mucho del Zeit. Claro. Zeit, ¿de acuerdo? El tema es están muy presentes. O sea, realmente están muy presentes. Nosotros no nos damos cabal cuenta, ¿no?
Pero tenemos un ciclo tripartito de las semanas. Ese ciclo tripartito de las semanas depende de la disposición de las esferas planetarias. Y la disposición de las esferas planetarias depende del ciclo caldeo. Y el ciclo caldeo Eso sí, vincula a Saturno y a Júpiter. eso es muy cierto, eso es muy cierto. Sí. Y por lo tanto, las horas planetarias fue la primera división por 24 horas que tuvimos, que es mucho más profunda, es mucho más rica en cuanto a sus implicaciones, incluso desde un punto de vista puramente de estructurar el cronograma diario, que esta forma tan vasta y tan poco elaborada que tenemos de dividir las horas en lapsos iguales, ¿no? Que se corresponde tan poco y que nos desconecta de una manera tan dramática de los ciclos del cosmos. Hay que tener en cuenta, de acuerdo, que Saturno y Júpiter tienen una importancia decisiva a la hora de comprender, de acuerdo, los días de la semana y cómo están estructurados. Hay que tener los dioses decanos, a mí me gusta mucho explicarlo, de acuerdo, los dioses decanos gobiernan todos los calendarios del mundo. Esto es, existen pocos legados de índole religioso, espiritual, cultural, de acuerdo, que sean globales, absolutamente presentes en todas las culturas. Y uno de esos es precisamente los días de la semana. Los días de la semana están vinculados y están organizados de la misma manera en todo el mundo. O sea, hoy es lunes en todas partes. Y hoy es, bueno, en diferentes idiomas, obviamente, pero el ritmo de la cadencia semanal es exactamente la misma. Cuando nosotros estamos viendo que hay 3 decanos por cada uno de los ciclos, estamos hablando de los ciclos de las 3 semanas. Ciclos de 3 semanas en las cuales tenemos la primera semana que está vinculada. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, donde la semana siempre empieza un martes. Precisamente el día que yo nací un martes, pues bueno, pues el ciclo de las semanas empieza un martes. Es el primer decano de Aries. Nosotros el miércoles lo tenemos como el primer decano de Tauro. El jueves como el primer decano de Géminis. El viernes como el primer decano de Cáncer. Y así sucesivamente vamos viendo todos los decanos, los días de la semana vinculados a las cabezas de cada uno de los signos. Cuando nosotros llegamos al final, el siguiente paso, que el último decano de Piscis es Marte, el siguiente paso, ¿de acuerdo?, es lo que viene después de Marte, que es Mercurio, que es el segundo decano de Aries. Y vamos volviendo a un ciclo, estamos hablando de los segundos decanos. Y luego los terceros decanos. Y la sucesión de las semanas están marcados precisamente por esos ritmos que dividen el año, ¿de acuerdo?, en décadas. Claro. En décadas de días, o sea, en niveles de 10 días. Y a la misma vez, eso la división decimal, a través de esa estructura, ¿de acuerdo?, se integra dentro de la sexagesimal. Y ya tratamos y hablamos, ¿de acuerdo?, creo que lo hablamos en una de las charlas anteriores, ¿de acuerdo?, que el ciclo de Saturno son 360 lunaciones. Con lo cual la relación entre la Luna y Saturno se corresponde con el ciclo anual del Sol. Y estas cosas están establecidas desde tiempos muy anteriores, ¿de acuerdo?, a los tiempos de los que tenemos noticia en la astrología como tiempos probables para el inicio de la astrología horoscópica. Claro. Esto es, estamos hablando de milenios de antigüedad. Eones, quizá. Claro. Y eso que no hemos tocado el tema de cómo eso se extrapola a lo que son las horas planetarias. De la idea de que... Claro. Y nuestras horas son una reducción, una especie de lecho de Procrusto, ¿no? O sea, como en el mito de Procrusto, que lo que hacían pues era cuando el tío era demasiado bajo, ¿de acuerdo? Pues lo estiraban. Cuando el tío era demasiado alto, lo cortaban. Sí. Pues pasa exactamente lo mismo con las horas planetarias. Hemos construido nuestra secuencia de horas, nuestras 24 horas del día, a semejanza de las horas astrológicas, pero cortándolas. O sea, teníamos, como es bien sabido, las horas planetarias se dividen en 12 las horas de luz y se dividen en 12 las horas de oscuridad. Claro, dependiendo de la época del año, tenemos más oscuridad o menos oscuridad, más luz o menos luz. Claro. Por el efecto precisamente de los equinoccios y de los solsticios y de la inclinación del eje de la Tierra y demás. Entonces, la comprensión es mucho más profunda de la división por 24, ¿de acuerdo?, en la comprensión tradicional. Y hasta cierto punto, absolutamente todos los calendarios derivan de esa estructura que es extraordinariamente sólida,
¿de acuerdo? Y perfectamente organizada, perfectamente sincronizada con los ciclos planetarios. Entonces ahí está presente la figura de Júpiter y la figura de Saturno, teniendo en cuenta además que Saturno, cuando lo tenemos en la carta, y tú que eres un astrólogo tradicional, lo mismo que yo, sabes bien claramente que Saturno, de acuerdo, es el planeta que recibe disposición de nadie la entrega, ¿vale? Es un planeta que recibe disposición, pero no la entrega a nadie, con lo cual es el final, el último receptáculo, ¿de El acuerdo? dispositor final. Es el dispositor final en todas las cartas precisamente por ese motivo. Y bajo esas circunstancias, Saturno no puede estar fuera de ningún marco de comprensión general donde estén estipulados la estructura lógica y formal, ¿de acuerdo?, de las horas planetarias, los días de la semana, los ciclos del año, ¿de acuerdo?, y ciclos mayores como el de Marte o el de Júpiter como el de Saturno. Por El de eso es... Saturno es un ciclo muy importante, el de Saturno es un ciclo muy importante, es un ciclo que está presente en todas las civilizaciones históricas. Todas las civilizaciones históricas hacen en algunos de sus mitos hincapié, de acuerdo, en el movimiento en ese gran ciclo. Claro, por eso es que Saturno está intrínsecamente ligado a los significantes de tiempo, porque tiene esta noción de que obviamente pues, es la primera esfera, ¿verdad? Aunque algunos dirán la última, pero es la primera esfera dentro de lo que es el orden de las esferas celestes en el orden caldeo. Sí, sí. Y todo está ahí adentro, todo está dentro del huevo de Saturno, de la esfera de Saturno. Pero por encima de todo tenemos incluso otros factores que también son muy importantes, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, estabas diciendo que nosotros actualmente tenemos una imagen sustancial, ¿de acuerdo? De cuál es la complexión de Saturno, pues con la visión de ese planeta enorme gaseoso, con los anillos proverbiales que lo circunvalan. También hay anillos alrededor de Júpiter. Correcto. Sí. Júpiter también tiene anillos. Es un planeta mucho más grande. Es un planeta que por sus condiciones, evidentemente, era conocido en la imagen o en la efigie que nosotros tenemos en la actualidad, aunque no hubiera sido observado en ningún momento, porque hay algunas cosas que se dicen en registros antiguos que, por ejemplo, explican, vinculada al ciclo de Júpiter, el movimiento de rotación que Júpiter, de manera legógira, realiza alrededor de su propio eje. Esto es, nosotros estamos viendo ciclos temporales vinculados al movimiento de Júpiter en civilizaciones muy antiguas en donde se explica ese ciclo. Es un ciclo que en realidad ellos en teoría no podían observar, porque Júpiter se encuentra lo bastante lejos como para no podamos apreciar ese movimiento de giro alrededor de su propio eje que tiene. Claro. También otros factores que nosotros observamos, por ejemplo, la inclinación, las diferentes inclinaciones de los ejes planetarios. Las diferentes inclinaciones de los ejes planetarios indican su índice de maleficencia, donde encontramos que los planetas que tienen una mayor inclinación son más maléficos, mientras que los planetas benéficos no tienen prácticamente inclinación. Esto es, tienen el eje perpendicular a la eclíptica. Claro, claro. Por ejemplo, Venus no tiene inclinación respecto a la eclíptica, Júpiter no tiene inclinación respecto a la eclíptica, es muy baja, ¿de acuerdo? Y tiene una nutación muy, muy, muy fina. Claro. Y esto ya lo conocían los antiguos. Y también conocían los antiguos que el Sol tarda en girar alrededor de su eje, porque también gira el Sol alrededor de su eje, tiene un movimiento primario igual que lo tiene la Tierra y cualquier otro cuerpo planetario dentro de nuestro sistema, ¿de acuerdo? Tarda 28 días en un giro alrededor de sí mismo. Y el giro de 28 es un giro de 28, está presente en todos los ciclos descritos, cuando de lo que se trata es de analizar las diferentes secciones o las diferentes maneras de cortar el tiempo, ¿no? Claro. Con lo cual, evidentemente, las grandes conjunciones no fueron ocultas para nadie, e incluso podemos suponer que antes de que estuvieran la teoría de los elementos o la doctrina del lugar natural aristotélica, de acuerdo, y las teorías ya muy posteriores y muy horoscópicas, helenísticas, claro. En el pensamiento griego, mucho antes de que se asociaran los elementos a los planetas, ya teníamos una comprensión de lo que representaban esos grandes ciclos estipulados en diferentes niveles. O sea que no es lo mismo, por ejemplo, una gran conjunción a ojos de los antiguos, como se va a producir ahora de un signo de tierra a un signo de aire, que de un signo de agua a un signo de fuego. O sea, de un signo de agua a un signo de fuego se corresponde con un nivel superior
¿de acuerdo?, de implicación en cuanto a lo que representa ese trópico, ¿vale? Y esa era mi próxima pregunta. Estamos hablando de que las grandes conjunciones tienen... la gran conjunción ocurre cada 20 años, la gran mutación ocurre cada 200 años, y como consecuencia más o menos cada 1000 años es que hay un cambio grande. Nosotros habíamos hablado en charlas la idea de los elementos y los signos. Y los elementos no están, o sea, dentro de lo que era la doctrina horoscópica helenística, los elementos existían, pero tengo entendido que no fue hasta Vitius Valens que se homogenizó la idea de que la triplicidad de fuego va a corresponder a Aries, a Leo y a Sagitario, la triplicidad de tierra a Tauro, Virgo y a Capricornio, y así por el estilo. O sea, vemos que los elementos no se asociaron a los signos hasta con Vitius Valens, que es siglo II después de Cristo. O sea, que podemos ver hasta cierto punto que esta es la manera en que nosotros entendemos las grandes conjunciones, que sería más o menos análogo a la idea de ver cómo cambian los lenguajes a lo largo del tiempo, ¿verdad? De cómo el latín se vuelve, se bifurca y se vuelve en lenguas romance, y después sale el castellano, el italiano, el español, y diferentes maneras de ver la gran conjunción a lo largo del tiempo. Me gustaría que tocara ese tema antes de eso, pero antes de eso también me gustaría postular en la próxima pregunta, que es, sabemos que va a cambiar de triplicidad de tierra a aire. ¿Qué exactamente significa eso? O sea, ¿qué exactamente significa que estuvimos los últimos 200 años en grandes conjunciones con signos de tierra? ¿Y qué significa ahora que a partir del 2020 vamos a empezar a hacer esas grandes conjunciones en signos de aire? Vale, a ver, podemos enlazar una cosa con la otra. La teoría Definitivo. de los elementos del lugar natural precisamente con esta cuestión, ¿vale? Vamos a ver, Ptolomeo, ¿vale? Ptolomeo era un aristotélico. Ahora bien, la teoría de los elementos vinculados a los signos zodiacales no aparece en Ptolomeo. Entonces, estamos viendo un astrónomo cuya visión cosmológica está sólidamente fincada, ¿de acuerdo?, en la especulación aristotélica, ¿vale? Cuando estoy hablando de especulación, no estoy hablando en términos coloquiales. Estoy hablando de la diferencia que hay entre ciencia y técnica dentro del ámbito del mundo griego, ¿vale? La técnica no es especulativa. La ciencia es especulativa. O sea, la ciencia crea tecnología. Y para que exista tecnología es necesario llevar las cosas a un nivel objetivo. Esto es necesario protocolos. La ciencia construye protocolos. Pero para poderlos construir no puede estar sometida a otro protocolo que el proceso de falsación. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tenemos es que había una corriente, lo mismo que ha habido a lo largo de toda la historia, que provoca las grandes mutaciones en cuanto a lo que representa el giro en la historia de las ideas, como explica, por ejemplo, Thomas Kuhn y otros, de acuerdo, que han estudiado la historia de las ideas y cómo las ideas van mutando a lo largo de las... Claro, los paradigmas dominantes. Las diferencias en cuanto a los paradigmas. Claro, ¿no? Thomas Kuhn, sí, filosofía de la ciencia, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que representa la técnica solamente traslada lo que es hábil dentro de lo que es la ciencia especulativa. Evidentemente que todo lo que procede de la ciencia especulativa, que podemos encontrar en Aristóteles, que podemos encontrar en Empédocles, que podemos encontrar en Anaxágoras, que podemos encontrar en todos los grandes filósofos físicos, ¿de acuerdo?, de la antigüedad, en Demócrito, Leucipo y demás, ¿de acuerdo? Todo eso se basa en adquisición de conocimiento vinculado a la observación de los cielos y, por lo tanto, una observación astronómica que no se separa ni se deslinda, ¿de acuerdo?, de sus aplicaciones astrológicas. Con lo cual ya se hacía astrología pensando en términos de elementos. Ahora bien, por ejemplo, cuando nosotros miramos en el libro de meteorología, el libro sobre la generación y la corrupción de Aristóteles, vemos varias visiones diferenciadas acerca de lo que representan los elementos. O sea, tenemos varios paradigmas que a lo largo de la tradición coexisten en cuanto a la sucesión y la relación de los elementos entre sí. Extraordinariamente sofisticados, en donde estamos viendo que según qué elementos estemos considerando dentro del ámbito de los ciclos, la sucesión de los elementos es diferente y la orquestación de sus respectivas cualidades, tanto primarias como secundarias, tanto activas como pasivas, ¿de acuerdo?, se alteran, porque tratamos a través de los elementos de explicar muchas cosas diferentes.
Entonces, desde el punto de vista, Ptolomeo no introduce dentro de su especulación vinculada a la astrología ningún factor que tenga que ver con los elementos, no porque los elementos estén fuera del paradigma del astrólogo que los está usando a diario, sino por un motivo, sino porque no era seguro, porque en esos momentos teníamos la visión de los elementos desde el punto de vista de los estoicos y teníamos la visión desde el punto de vista de los aristotélicos, que eran dos escuelas, y luego teníamos los epicúreos, con la teoría del clinamen. Con lo cual teníamos hasta 3 modelos diferentes para explicar las relaciones en cuanto a los elementos. Y eso se embarcaba dentro de por lo menos 3 o 4 modelos diferentes cosmológicos vinculados a la ciencia, relacionados con la astrología helenística, la astrología helenística y con la astrología de aquel tiempo. Con lo cual teníamos hasta 4 escuelas diferentes que aplicaban más o menos los mismos sistemas de diagnosis y de prognosis a través de la observación de los cielos, ¿de acuerdo? Pero no existía un consenso en cuanto a las bases cosmológicas. Entonces, lo que hizo Ptolomeo, después del Almagesto, después de explicar el sistema cosmológico, arreglando y de alguna manera adaptando lo que había dicho Aristóteles mucho tiempo antes, Ptolomeo no se mete en ese berenjenal, no se mete en ese fango, y simplemente lo que hace es que da por entendido de que cada astrólogo, a partir de esa estructura, como él estaba definiendo un reloj, ¿de acuerdo?, iba a adaptar su correspondiente teoría a lo que representaba su descripción de lo que eran los cielos. Y sobre todo, su intención era normalizarlo, es decir, establecer, homogeneizar y ser, lo vemos, por ejemplo, cuando él habla acerca, por ejemplo, de la disposición de los confines o términos, ¿vale? Que él propone una disposición completamente diferente. Él dice que lo obtuvo de un récord egipcio, pero hay gente que dice, perdón, algún récord babilónico, otra vez, básicamente caldeo o algo, pero hay gente que dice que él se lo inventó, que no fue que lo recogió de un récord caldeo, sino que se lo inventó. En el momento en el que nosotros auscultamos lo que él explica en Almagesto, diciendo que lo que tiene preeminencia es el primer regente de triplicidad, ¿de acuerdo?, del signo correspondiente, luego el planeta que se exalta, luego el planeta domiciliado y por fin los 2 maléficos. Y cuando vemos que explica que cada uno de esos factores está vinculado a los 4 elementos más el éter, ¿de acuerdo?, y que cada uno de esos lugares, cada una de esas celdas se vincula a sus correspondientes ciclos planetarios y que esos ciclos planetarios tienen que ver con las grandes circunvoluciones, ¿de acuerdo?, de los diferentes planetas. Cuando da todas esas explicaciones muy prolijas, lo que está haciendo es intelectualizando algo que no acaba de comprender, algo que no acaba de cerrar. Y eso es lo que hace que Ptolomeo no vaya más allá. Ptolomeo lo que pretende es racionalizar. Ptolomeo lo que pretende es establecer un criterio homólogo que le sirva, ¿de acuerdo?, para dar cuenta de lo que se está barajando y de lo que se está manejando en por lo menos 4 o 5 escuelas diferentes que tenían modelos cosmológicos distintos. Pero ya entrando en lo que tú estabas comentando, ¿de acuerdo?, entrando en lo que tú estabas comentando, ¿qué es lo que supone el paso de la Tierra al aire? Desde el punto de vista de Aristóteles solamente teníamos 2 elementos absolutos que él denominaba, que son la tierra y el fuego, donde la tierra representaba la gravedad, esto es, lo que iba del centro hacia, lo que iba desde fuera hacia adentro, y el fuego representaba en absoluto lo que va de dentro hacia afuera. Por lo tanto, teníamos un elemento ligero y un elemento pesado, los 2 más conquistadores, como diría Masalá mucho tiempo después. Esto significa que son elementos absolutos. Ahora bien, ¿cómo se vinculan esos 2 elementos que por naturaleza se separan? Porque el fuego va hacia afuera y la tierra va hacia adentro. Pues a través de 2 procesos. Un proceso que es el proceso de sublimación y otro proceso que es el proceso de condensación, que son procesos de transformación. Entonces, eso es lo que explica Aristóteles en La generación y la corrupción. Él dice que la tierra se sublima y alcanza los niveles de lo ligero. Esto es, de la Tierra avanzamos en la dirección de las agujas del reloj hacia el cielo. Y ese proceso de sublimación está vinculado al aire. Una vez que nosotros llegamos al cielo y el aire ha llegado hasta el cielo, evidentemente que lo que hay en el cielo tiene que bajar a la Tierra. Y eso se produce por condensación.
Una condensación que tiene que ver con la atmósfera, con los niveles más elevados de la atmósfera, se condensa en forma de lluvia y la lluvia cae a la Tierra. Y tenemos, por lo tanto, dos elementos, ¿de acuerdo?, que son la tierra y el fuego, que se corresponden con la sequedad, ¿de acuerdo?, y por lo tanto con la separación. Y luego lo que tiene que ver con la mezcla, que es el aire y el agua, que están colocados, pues el aire yendo desde la tierra hacia el cielo y el agua yendo desde el cielo hacia la tierra, donde la tierra es la tierra y donde el cielo es el fuego. Y bajo esta circunstancia tenemos la distribución de las cuatro tríadas angulares, ¿de acuerdo? Establecen el meridiano, ¿de acuerdo? Y el ecuador. Bajo esas circunstancias construimos el sistema de casas, porque a partir de eso se derivan todos los significados ulteriores. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿qué es lo que implica el tránsito de la gran conjunción de signos de tierra, ¿de acuerdo?, a signos de aire? Lo que implica es precisamente el paso de la condición dominante de lo material a través de un proceso de sublimación para llegar a la ligereza y a la levedad absoluta, o sea, a lo que representa el fuego.